Queríamos, en primer lugar, ¿desde cuándo estás tú dedicada a esta labor de selección de personal para el sector minero, por favor? Yo trabajo haciendo selección de alta gerencia para el sector minero desde hace 10 años aproximadamente. He empezado a trabajar y a pasar a ser parte de las filas de Globe desde hace 8 meses. Ellos me han convocado para que yo desarrolle el startup acá en el Perú. Previamente sí se ha hecho un trabajo comercial, pero de manera remota, y ya estoy representándolos yo presencialmente ahora en el país. Pero para responder tu pregunta directamente, son 10 años y siempre ha sido enfocado principalmente a perfiles de mediana y alta gerencia, casi todos perfiles de ingeniería en el área de planta, mina, y el área de mantenimiento, todo lo que es relaciones comunitarias, perfiles súper especializados de geotecnia, de diseño de plantas, diseño de operaciones subterráneas, diseño de presas de relaves, de pads de lixiviación. Más que nada ese tipo de puestos, ¿no? No tanto perfiles administrativos, aunque sí he visto algunos, pero definitivamente mi fuerte son los puestos más técnicos de ingeniería. Justamente eso lo comentaba Fernando. En la edición pasada nosotros publicamos un pequeño informe con la opinión de distintos ingenieros dentro del área de la minería, en el que mostraban su preocupación con respecto al nivel y características de los profesionales peruanos que podrían satisfacer las necesidades del sector minero. Tú, dada tu experiencia de 10 años, ¿qué visión tienes sobre las capacidades de los profesionales del sector minero? ¿Cuáles son los puntos más fuertes y, digamos, los puntos que deben ser mejorados, por favor? Bueno, hay como una opinión dividida, ¿no? Yo creo que los profesionales peruanos, en función al conocimiento que tengo y al intercambio de comunicaciones que he tenido con distintos ejecutivos, son muy valorados en el exterior. Y se busca mucho ejecutivo peruano en el exterior, no solamente por el conocimiento que tienen técnicamente en el tema minero, porque el Perú es un país 100% minero, entonces tienen mucha experiencia sólida allí, sino también por las características de personalidad. Los profesionales peruanos son muy valorados por el hecho de que son súper trabajadores, son personas muy entregadas, siempre dan la milla extra de la milla extra, y son personas resolutivas, son personas que han salido adelante en condiciones complejas en su vida y que han logrado superarse, y eso es algo admirable, ¿no? Y creo que muchos profesionales y compañías internacionales en distintas partes del mundo resaltan eso de los profesionales peruanos, ¿no? Ahora, también es cierto que hay algunas cosas que mejorar, y creo que una de ellas, y lo más importante, es el tema del manejo del inglés. Te contaré que pues, el porcentaje de la población que habla inglés en el Perú es una población mínima. Te diré que no debe ser más del 5% de la población nacional, por decir que debe ser 1 o 2%. Y dentro del sector minero es también una característica que se tiene que ir mejorando poco a poco. Ahora, ¿qué pasa, no? En la alta gerencia, sobre todo en empresas internacionales que son canadienses, australianas, chinas, etcétera, sí tienes ejecutivos de primera línea que manejan el idioma, ¿no? Pero yo me refiero más a los perfiles de mediana gerencia, jefaturas, superintendencias, o gente que está lista para saltar a una jefatura o a una superintendencia, ¿no? Me ha pasado en distintas oportunidades en las cuales he tenido excelentes profesionales para un puesto de trabajo que de repente era para una compañía canadiense, y esta empresa tenía dentro de su plan para contratar a este profesional llevarlo inicialmente a su matriz en Canadá para que conozca, para que se empape un poco más del tema, ¿no? Y la verdad que con el tema del manejo de la información y el idioma como tal, pues han perdido esa oportunidad, porque si no manejaban el idioma, pues cómo iban a manejarse allá, a presentar un proyecto, a defender sus ideas, etcétera. Entonces, tiene mucha gente que te dice, sí, inglés básico, ¿no? Yeah. Pero inglés básico no te sirve para hacer una presentación de negocios, para presentar un proyecto minero, para presentar las complejidades como tal, o las oportunidades de mejoras de proyecto a nivel tecnológico, por ejemplo. Entonces, yo creo que en ese aspecto hay algunas cositas por mejorar. Pero en líneas generales, creo que los profesionales peruanos son muy valorados en el extranjero. Acá en el Perú tienes una situación diferente, ¿no?
normalmente, bueno, tú acá en el Perú tienes N cantidad de empresas mineras, N, ¿no? De gran escala, de mediana, de pequeña y compañías mineras informales también, como también mineros artesanos que son informales. Hablando de las compañías de gran escala y de mediana escala, que es donde yo más me muevo, la gran mayoría de compañías de gran escala son compañías que tienen stakeholders internacionales. Entonces, ellos tienen la dificultad de que cuando quieren buscar talento interno en el Perú, se encuentran con gente muy hábil, muy buena, técnicamente hablando, pero que les falta el tema del idioma y eso de ahí les dificulta relacionarse con otros directores que están en el extranjero o con otros especialistas que están en el extranjero, y en algunas oportunidades tienen que tomar la opción de traerse gente desde fuera para poder liderar puestos de alta gerencia, llámese gerencias de proyectos, directores de operaciones, en fin, ¿no? Especialistas en geotecnia, en fin, o gerentes de ingeniería, por ejemplo, ¿no? En algunos casos, para grandes proyectos, sí se trae gente desde fuera. Ahora, cuando estamos hablando de las EPCMs, que es otro mundo, pero que también está, por supuesto, relacionado, allí tienes un mix, tienes un porcentaje peruano, pero también tienes un porcentaje muy significativo de gente extranjera. Eso ha ido cambiando dependiendo mucho de las culturas y de las fusiones que se han ido dando en el tiempo, ¿no? Hay muchas empresas que se han fusionado, por ejemplo, Amec Foster Wheeler ahora le pertenece a Wood Group. Wood Group también ha tenido toda una transformación interna. Entonces, sí, eso ha hecho que se cambie mucho, por ejemplo, la composición de la gente que está internamente, ¿no? Lo mismo puede pasar con esta compañía MWH, de Montgomery Watson Harza, que fue comprada posteriormente por Stantec. Entonces, tú tienes ejecutivos peruanos como también tienes ejecutivos extranjeros, pero eso también depende mucho de la cultura. Y para hablar del tercer actor, que no es menos importante, son las empresas contratistas. En las empresas contratistas casi la mayoría son profesionales peruanos, sean profesionales calificados o de mano de obra no calificada, pero casi todos sí son nacionales, ¿no? Dependiendo mucho de la contrata. Por supuesto, también tienes contratas internacionales, como por ejemplo ABB, como Mogicop, Tyson Group, FL Smith, etcétera, donde también vas a tener uno que otro ejecutivo extranjero. Pero, bueno, eso es un tema. Y lo otro, que es muy importante, es que también tienes gente que es un excelente técnico, pero que todavía tiene por desarrollar la parte más de competencias blandas de liderazgo, de gestión, ¿no? De tener una visión un poco más global, un poco más holística. Ahora, en los últimos años, creo que en los últimos 5 años, creo que la gente ha ido tomando poco a poco conciencia del tema y gente que tiene perfiles muy, muy, muy especializados en su área han ido empezando a evaluar la posibilidad de estudiar un MBA ejecutivo o un estudio de gestión minera, como para poder tener una visión un poco más amplia de lo que ellos ven, ¿no? Laboratorio, planta, proyectos, ¿no? Para poder también entender cómo es la dinámica, pues porque en realidad también la minería ha entrado a tener otro tipo de dinamismo, ¿no? En el pasado, hace años atrás, 70 años atrás, 90 años atrás o 50 años atrás, había mucha rivalidad entre el área de operaciones mina con el área de operación planta. Sí. ¿No? Ahora ya se ve mucho el tema de, necesitamos estratégicamente pensar qué clase de mineral estamos sacando y si es que la planta está diseñada para procesarlo y si es que finalmente vamos a tener la mejor recuperación y no tener que estar procesando los relaves, ¿no? Claro. Sí. Pero eso es algo que se está dando últimamente y que también ya la alta gerencia se ha dado cuenta de que no puede haber ese divorcio entre áreas, al contrario, tienen que trabajar en conjunto. Pero pues antes, en el pasado, era como que la gente que está en la mina y no se mete a ver nada de la planta, ¿no? Entonces ahora eso ya ha ido cambiando poco a poco, pero sí todavía hay muchas cosas que se tienen que ir reforzando. Y también mucho la parte de desarrollo de competencias blandas, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante entrar a desarrollar talleres participativos, coaching, sesiones de coaching, donde las personas tengan la capacidad y la posibilidad de ver, en mi relacionamiento interpersonal e intrapersonal, cómo es que puedo optimizar la forma en decir X, ¿no? O sea, cómo lo digo de una manera más asertiva, cómo lo digo de una manera más
o menos técnica, ¿no? Menos tan... O menos prepotente. O menos prepotente, porque a veces como ellos explican su tecnicismo, no todo el mundo entiende el nivel de tecnicismo porque puede que tengan otras carreras o se hayan desarrollado en otras áreas, o en fin, no todos tienen que conocer específicamente, por ejemplo, cómo funciona el microscopio óptico, ¿no? Entonces es la posibilidad de que este profesional tenga esta capacidad para poder expresar sus ideas de una manera no tan técnica cuando tiene un público no tan técnico, ¿no? O sea, y es poder adaptarse a los distintos interlocutores. Mucha gente le cuesta la parte interpersonal porque pueden ser personas más tímidas o un poco más metidas en su área, ¿no? Me pasa mucho con los ingenieros electrónicos, por ejemplo. Ellos son un poco más estructurados, más metidos en su tema, no les interesa tanto estar en el bla 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 con la gente, sino estar entendiendo la máquina, cómo funciona, si está todo perfectamente automatizado, o sea, estar más metidos en eso. No me pasa lo mismo con de repente los gerentes de proyectos, porque ya tienen una visión un poco más amplia, se relacionan con distintos profesionales de distintas carreras, distintas especialidades, entonces ya tienen otro roce, ¿no? Interpersonal. Lo mismo puede pasar con la gente que está en laboratorio, por ejemplo, ¿no? Que pueden estar un poco más encapsulados en ese mundo. Entonces, sí es importante que si ellos quieren saltar a ser un gerente de planta en el futuro y desarrollar una línea de carrera hacia eso, es, ok, ¿cómo desarrollo mis competencias para ser un excelente líder, para ser una persona que es un modelo a seguir? Hay algunas cosas que vienen innatas a las personas, porque obviamente cada ser humano es único, y hay otras cosas en las que de repente sí necesitamos darles un soporte, y sobre todo la parte de entrenamiento, coaching, ¿no? Entonces sí, yo creo que eso de ahí también les podría abrir muchas más puertas. Entonces, Lucero, tú coincides en la edición anterior, el señor Raúl Benavides Ganosa, el de Buenaventura, señalaba justamente eso, pero él hacía el énfasis en que son las universidades las que deberían estar brindando formándolos en esas habilidades básicas. ¿Tú coincidirías en ese punto o tendría que ser algo posterior que corra cuenta de cada profesional? Mira, yo creo que ambas. Yo creo que las universidades en el Perú todavía tienen mucho por desarrollar. Tenemos buenas universidades, pero hay muchas cosas que aún se pueden mejorar. Y definitivamente para el sector minero e hidrocarburos también, si me atrevo a entrar también a ese mundo, nos encontramos con realidades similares en el tema de las competencias blandas. Tienes mucha gente que tiene muchos deseos de desarrollarse en ese tema de competencias blandas, pero que tienen esa carencia porque no han tenido la educación, la formación, ni el empuje, ¿no? Entonces, yo pienso que las universidades sí tienen que entrar a tallar en eso, pero también es verdad que tú puedes entrar a trabajar en una empresa como trainee. Y te quedas en la empresa. Hay gente que se queda en la empresa 15 años. Entonces, también ahí hay un tema doble, ¿no? O sea, el profesional si busca estar a la vanguardia, si busca estar actualizado, al tanto, y en verdad tiene esta motivación intrínseca por seguir creciendo y salir adelante, probablemente va a buscar otros cursos para seguir actualizándose y estar al tanto de, ¿no? Y entender también que tiene algunas carencias y que se pueden ir mejorando. Todos los seres humanos tenemos cosas por mejorar. Depende mucho de que cada persona tenga ese nivel de concientización. Ahora, también es parte de la compañía, como responsabilidad de la compañía, poder decirle a sus ejecutivos, a sus colaboradores, oye, mira, tú tienes este perfil y este es el performance o el desempeño que nos has estado demostrando, ¿no? Creemos que estas son las cosas positivas y estas son las cosas que podemos mejorar. Nosotros como área de recursos humanos vemos que podemos brindarte el soporte en tal o cual cosa, ¿no? Y lo hacemos a través de evaluaciones de desempeño, capacitaciones, talleres participativos, sesiones de coaching, en fin. Hay muchas compañías que brindan ese tipo de capacitaciones o ese tipo de beneficios como un tema adicional al tema de compensatorio físico, porque es algo que te va a ayudar toda tu vida, ¿no? O sea, capacitarte, tener unas sesiones de coaching con un coach especializado, un coach ontológico, un coach ejecutivo. Eso de ahí es algo que no
que no se enseña en las universidades en realidad. Eso es algo mucho más personalizado, es algo que también aplica cuando tú ya tienes más experiencia. Porque claro, si eres un trainee y tienes un año de experiencia, ¿qué tanto coaching te van a hacer? No es lo mismo que si tienes 20 años de experiencia y estás manejando una empresa entera, o 30 años de experiencia, ¿no? Ya, claro. Entonces, yo creo que sí es importante que si vamos a hacer el tema del coaching, obviamente esto es una opinión personal, ¿no? Sí es interesante que la persona ya haya tenido cierta trayectoria para que él también pueda decir, oye, mira, me ha pasado este caso con mi equipo de trabajo, por ejemplo, ¿no? Me ha pasado tal o cual situación. ¿Cómo puedo manejarlo? Reaccioné de tal o cual manera, ¿no? Pero ya tienes que tener cierta trayectoria. Si no tienes nada de experiencia, ¿sobre qué te van a hacer coaching? ¿No? Ya. Porque recién estás aprendiendo, cuando eres tan jovencito, y los ingenieros empiezan a trabajar jovencitos, 22 años, 23 años ya están ya. Esto es una cuestión de etapas, entonces. También tiene que ver con un tema de maduración. Si tú quieres hacer coaching, o sea, si quieres tener una buena sesión de coaching y que verdaderamente la inversión sea una inversión para el futuro, también tienes que tener cierto nivel de madurez emocional para decir ya, ok, introspección, autoanálisis, ¿no? O sea, darte este espacio para decir ya, ok, en verdad he patinado en esto, soy muy bueno en esto, pero estas cosas tengo que mejorarlas. Ese nivel de concientización no necesariamente lo tienes tan jovencito. Yo creo que es importante también tener algo de experiencia, tener roce con otros seres humanos y en el ámbito laboral, ¿no? Y también tener la capacidad de poder decir, a ver, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo presentar mejor estas ideas? ¿Cómo puedo manejar mi situación con el gerente general, con el director de operaciones, con la comunidad? ¿No? O sea, tiene mucho que ver con eso. Muy bien. Si quieres paramos un ratito para que puedas comer. ¿Sí? Perfecto. Fíjate, aprovechando que una de las áreas que tú ves también es en la alta gerencia es lo de las relaciones sociales, los especialistas, los profesionales. Otro de los puntos que nos señalaba el señor Benavides Ganosa en la edición anterior era de que el profesional minero tiende a ver a todos los profesionales que ven los temas comunitarios, de relaciones sociales, de una manera... Mencionó la palabra negativo, no lo pusimos en la edición, pero no hay una valoración positiva del profesional minero respecto a los profesionales que se dedican a ver las relaciones comunitarias y sociales. Desde tu experiencia, ¿qué tanto ralentiza o daña el desarrollo de las empresas mineras esa percepción? Sí. Mira, es bien delicado lo que acabas de comentar, pero es algo cierto, lo que se dice. ¿No? A ver, te voy a decir una cosa. Es bien fácil echarle la culpa a los demás. Ya. El tema de relaciones comunitarias no es la responsabilidad de la gente de relaciones comunitarias como tal únicamente. Hay un tema del gobierno también. Sí. A ver, o sea, hay múltiples variables que van a entrar a tallar con el tema de relaciones comunitarias y las empresas mineras y sus acciones pasadas también tienen que ver. Entonces, vamos por partes. Uno, el gobierno como tal no ha sabido manejar las expectativas de las comunidades, ni tampoco ha sabido manejar el tema de relacionamiento entre la empresa minera y las comunidades. A veces pasa que hay discursos dobles. A la comunidad se le dice una cosa, a la empresa minera se le indica otra, y luego hay muchos problemas de comunicación. La gran mayoría de conflictos pasan por una mala interpretación de la información o por una falta de comunicación o por una comunicación mal organizada o inoportuna. Hay que saber en qué momento se dice qué información y cómo decir qué información a estas poblaciones que, dicho sea de paso, la gran mayoría son gente que no ha recibido educación por parte del gobierno peruano, que aparte viven en pobreza extrema algunos, y algunos también en situaciones de pobreza, no extrema, pero igual situaciones de pobreza. Son personas que les ha pasado, les generan mucha confusión, ¿no? Llega una empresa minera que es dueña de una concesión, por ejemplo, y luego pasan los años y cambia el owner, cambia el dueño, y viene otra compañía que promete otras cosas. Entonces,
para ellos es, no entiendo, ¿y qué pasó con las promesas anteriores? ¿No? Ellos no entienden que cambiaron de dueño. No, pues no. No, para ellos es, no entiendo, fulano de tal me dijo X, ahora hay otro fulano, me han dicho Y y no es nada lo que yo estoy buscando. Entonces, eso genera mucho malestar y desconfianza en las comunidades y allí parten las cosas. Por otro lado, las compañías mineras en el pasado han tenido muchas cosas que son observables en términos de relacionamiento con las comunidades. Sí. O sea, a ver, se han prometido cosas que finalmente luego algunas no se pudieron cumplir, pero no se supo manejar las expectativas, me dejo entender. Yo creo que es muy importante que se sepa manejar las expectativas, porque claro, tú le dices a la comunidad A, luego A no pasa. Pasan los años de los años y se hizo Z. Y finalmente la comunidad, ¿qué dice? La mina me miente. Pero, ¿qué pasó en el proceso, no? ¿Qué pasó en el proceso? Entonces, ahí entra la gente de relaciones comunitarias. Pero la gente de relaciones comunitarias siguen una línea, siguen los lineamientos de la propia empresa minera. Y también están un poco entre la espada y la pared, entre lo que la empresa minera busca, quiere y ellos quieren representar, y lo que el gobierno y la situación como tal les permite. Muchas cosas que no se pueden hacer porque no existe la logística, porque no existe el dinero, porque hay un montón de corrupción en el gobierno y eso siempre ha sido así. Entonces, hay muchas variables. No es que las personas de relaciones comunitarias son los responsables de que en verdad no. Sí es verdad que hay personas de relaciones comunitarias que no necesariamente son las más responsables a la hora de decir las cosas, y eso es algo que la empresa minera debería haberse dado cuenta en su selección. ¿Estamos? Entonces, allí es muy, como te digo, es muy fácil tener locus de control externo. Ah, bueno, él es el responsable. Él es el responsable, ¿quién lo contrató? ¿Ah? Entonces, a ver, si la empresa minera hace las contrataciones internas, ellos tienen que tomar gran parte de su responsabilidad. Si la empresa minera hace una tercerización con una compañía que se dedica a hacer exclusivamente ese tipo de servicios, ahí hay una responsabilidad compartida por parte de la mina y también por parte de la headhunter. Justamente las headhunters son las que deberían de hacer todos los filtros previos para que cuando tú presentes a un candidato a una empresa, esa persona en verdad esté calificada con la coyuntura que está viviendo la empresa, con el tipo de comunidad con la que se está tratando, porque a ver, no es lo mismo una comunidad de la Sierra de Puno que de la Sierra de Ayacucho, que de la Sierra de Huánuco, que de la Sierra de Cajamarca. No tiene nada que ver una cosa con la otra, tienen diferentes cosmovisiones, diferente idiosincrasia, diferente tradición, diferente manera de pensar, todo cambia, inclusive diferentes climas, diferentes formas de mantener su economía, etc. Entonces, es importante. ¿Qué pasa si tú, como relacionista comunitario, siempre has trabajado en el centro y luego te toca ir a trabajar a la Sierra de Puno y a Purímac? A ver, quiero verlo. Pero entonces, ¿quién hizo la selección? Ya. Y también es la parte de la responsabilidad de los relacionistas comunitarios es hasta dónde te comprometes, ¿no? O sea, hasta dónde dejas llegar a la empresa minera, porque también ellos tienen que saber asesorar a la empresa minera. Señores de la compañía minera, ¿por qué le vamos a construir nosotros una ciudadela que parece los Alpes suizos? O sea, ¿no? ¿Entiendes? Una ciudadela de los Alpes suizos en la mitad de los Andes peruanos a gente que es pobre, no tiene cómo mantener esas casas gigantes, nunca en su vida han utilizado un inodoro, utilizan silos, ¿no? Y no les interesa tener una casa de mármol, no les interesa. Tampoco les interesa estar al lado de la comunidad de las cuales son enemigos. ¿Me dejo entender? Entonces, sí, ¿quién hizo ese análisis sociocultural? ¿No? Porque en realidad, eso te lo digo con nombre y apellido, pero por favor ten cuidado con la referencia. No te preocupes, va a pasar un borrador para que puedas para la revisión. Cuidado con la referencia ahí, pero es verdad, a ver, el caso de la nueva ciudad de Fuerabamba. La nueva ciudad de Fuerabambas tiene casas total y absolutamente sobredimensionadas para esa población. Esa población es gente pobre. ¿Cómo van a mantener una casa de esas dimensiones, con esos acabados? ¿Era verdaderamente necesario llegar a ese nivel de acabados tan lujoso? Ellos ni siquiera lo valoran, todos sus animalitos están ahí adentro metidos. Y porque para ellos es algo tan extraño a su cultura. Lo que pasa es que, desviándome un poquito de la entrevista, ahí ya veo una visión paternalista, porque en realidad tú ves lo que la gente necesita, se hace un trato y
tiran para adelante, no sé si. A mí me pareció una visión paternalista. Yo he visto las casas, la he visitado y Lindas. mi familia es de la sierra. Y yo te digo que, hombre, yo estoy seguro que si mi familia estuviera ahí, hubiera pedido mejor hagamos un negocio y estamos en esto. Sinceramente me pareció paternalista. De repente estoy exagerando, pero me pareció paternalista. Puede haber sido, y puede que la intención haya sido muy positiva, pero si ya lo hicieron así, también tienen que hacer un plan para poder entrenar a la gente, capacitarlos, enseñarles. Porque, mira, la gente que vivía en la zona de Las Bambas era gente súper pobre. Sí. Entonces ellos tampoco tienen los ingresos económicos para poder mantener una casa de ese tamaño, ¿no? Y no ha funcionado. No ha funcionado. O sea, les han construido una ciudadela hermosa, es hermosa. Tiene todo. Tiene 5 iglesias, creo, 4 iglesias. Tiene estadio, tiene canchas de fútbol. Tiene absolutamente todo. O sea, no tiene nada que envidiarle a ninguna otra reasentamiento humano, ¿no? Pero estaba alineado con lo que la población verdaderamente necesitaba, porque esa cantidad de dinero que han invertido en construir esas casas maravillosas también han podido invertir en capacitar a la gente, en entrenarlos en cosas básicas, contabilidad, finanzas, economía, para que puedan crear sus propios negocios. ¿Qué tal? Entonces, y el CAPEX para hacer Las Bambas y la nueva ciudad de Fuerabambas fue totalmente sobredimensionado. ¿Fue sobredimensionado? Fue totalmente sobredimensionado. Ese CAPEX inicialmente tenía un monto, luego subía a otro y luego subía a otro. También porque hubieron cambios de dueños y también porque la gente se fue enterando de que estaban haciendo un proyecto gigante y empezaron a venir un montón de personas a la zona que no eran de la zona. Entonces hubo hubieron malos manejos, pero también es verdad que no ha habido cambios de dueños. Eso, por favor, si mal no me equivoco, creo que inicialmente le pertenecía a Las Bambas a Phelps Dodge, luego ha pasado a Strata, luego se separa de Strata y luego ha pasado a MMG. Y MMG también está pasando por toda una transformación cultural ahora. ¿Y ahora qué va a pasar cuando entren los ejecutivos chinos, por ejemplo? ¿Tú crees que ellos van a estar de acuerdo con un montón de cosas que se prometieron en el pasado? Tienen otra cultura, otra manera de ver las cosas, otra manera de ver el negocio. Entonces, hay cosas que no se han sabido prever, pero yo creo que también gran parte es que no ha habido una muy buena comunicación hacia las comunidades. Ahora, punto aparte muy importante, siempre vamos a encontrar gente también que esté tratando de influenciar políticamente. No influenciar políticamente, aunque sí un poco, ¿no? Pero que tienen intereses políticos ellos y quieren influenciar a la gente para tener un poco más de notoriedad, de repente para postular en un futuro a un gobierno regional y después ir escalando, ¿no? Y que son antimineros, ¿no? Y son antimineros, entonces también entran a dar ideas erróneas sobre la contaminación de la minería y cosas así, que sí ha pasado en el pasado y en todas partes del mundo, porque en el pasado no habían tantas regulaciones como las existen el día de hoy. Ya todos los gobiernos en distintas partes del mundo han empezado a ser mucho más firmes y también estandarizar todas las prácticas, todas las regulaciones para el tema del cuidado medioambiental, pero en el pasado no era así. Entonces hay gente que se agarra de eso para decir, ¿no? La mina contamina, ¿no? Te vas a un río y efectivamente, pues el río tiene partículas de metales. ¿Pero por qué? Porque la tierra naturalmente tiene metales y botan algunos metales. Entonces se agarran de eso para engañar a la población, que es una población pobre, ignorante, sin educación y que no saben, pues no tienen por qué saber. Entonces, ¿ahora qué están haciendo las minas? Están diciendo ya, evaluaciones o monitoreos participativos, ¿no? Para involucrar a la comunidad y para que ellos vean de que de por sí, por ejemplo, hay partes del suelo, partes del agua que ya tienen algunos componentes minerales porque naturalmente la tierra ya los ha emanado, ¿no? Pero no necesariamente significa que eso, la mina significa que estaba contaminando. No, pues. ¿No? Entonces, y se explica, ¿no? Mira, el tema de cuántos es lo permitido para emisiones de gases, para vertederos o lo que fuese, ¿no? Ya todo eso se explica, pero también es verdad que ya las empresas han tomado una acción tajante, una acción significativa en evitar el tema de los problemas medioambientales, los derrames, eso, ¿no? O sea, están siendo muchísimo más cuidadosos, muchísimo, y también viendo todo el tema de seguridad, ¿no? También, eso es cierto. Ahora, entonces, para esta cuestión
incluidas las relaciones comunitarias, regresamos entonces a la visión integral que me comentabas al principio. Sí. Tiene que haber una visión integral en el clima organizacional para lograr obtener los mejores resultados de las relaciones comunitarias como la mejora de la producción. Definitivamente yo pienso que es importante que la gente que trabaja en la operación minera como tal tiene que estar enterado de qué cosa es lo que pasa en tema de relacionamiento comunitario, sobre todo las personas que pueden quedarse al mando en una situación de emergencia, ¿no? El gerente de operaciones, el superintendente general, ¿no? Que es importante que también estén alineados con los discursos, ¿no? Aunque ellos no siempre salen a hablar con él, pero depende mucho de la cultura. Hay compañías que sí prefieren que la persona de operaciones o el superintendente general también dé la cara a la comunidad, ¿no? Para que la comunidad también se sienta más tranquila, más confiada, más segura. No todos, pero algunas compañías sí lo hacen. Y sí, yo creo que sí es importante que haya una visión integral, y creo que también es importante que se entienda la gente de las comunidades, porque ellos siempre hay todo un tema de pucha, las comunidades no permiten, no dejan que se avancen los proyectos y todo. Pero ¿qué pasa si nos ponemos un ratito en sus zapatos, no? O sea, si tú fueses ellos, vives en Puno, ¿me entiendes? A 4.800 metros sobre el nivel del mar, no hay nada. O sea, el gobierno te tiene ahí desamparado. No, incluso no hay necesidad de verlo así. O sea, digamos que acá en la esquina logran descubrir un importante yacimiento minero. Todos los vecinos, ¿qué van a hacer? De acuerdo. O sea, ahí se va a armar la de San Quintín. Así es. Entonces, hay varias cosas que se tienen que tomar en cuenta, pero yo creo que el tema con las comunidades es un tema que tiene múltiples aristas, empezando por el gobierno. Creo que el gobierno tiene muchas cosas que mejorar. Por ejemplo, ¿qué pasa, no? Una empresa minera quiere hacer un proyecto, una obra por impuesto, y va donde el gobernador regional, y el gobernador ya, ok, pero ¿cuánto es para mí? Entonces la mina, que es una compañía multinacional bajo estándar, dice, no, pero no te puedo pagar nada. O sea, es ilegal, me despiden, no se puede hacer, no te puedo coimear. Pero ese funcionario es un funcionario del gobierno que frena un montón de cosas. Inclusive las propias minas han tenido que elaborar las propias estrategias de decir, señores de la comunidad, queremos hacer esta presa de agua, pero lamentablemente no sale el permiso. Para que la comunidad diga, no entiendo, gobernador regional, aló, no tenemos agua. Queremos hacer esta obra de alcantarillado y desagüe, pero no tenemos el permiso aún. Estamos esperando 8 meses. Para que la comunidad también diga, oye, ¿qué está pasando? Y que la comunidad también se dé cuenta que no es que la mina quiera quitarles o quitarle protagonismo, quitarles los minerales o el café, no, las empresas mineras han aportado mucho más de lo que aporta el gobierno a esas zonas donde están las comunidades, que en toda la historia, o sea, gracias a ellos tienen postas médicas, vías de acceso, todo el tema del sistema de agua y alcantarillado, temas de luz, temas de agua potable, capacitaciones, escuelas, etcétera, cosas que el gobierno no hace, ¿no? Porque lamentablemente, y esto es algo que tengo que decir, lamentablemente este país siempre se ha caracterizado por tener un gobierno con funcionarios corruptos. Y más en la sierra, donde, o sea, si en Lima, sin ir tan lejos, Jicamarca, Huarochirí, una barbaridad inaceptable. Yo, si hubiese nacido en ese sitio, hubiese sido una revolucionaria. No me hubiese quedado tranquila de ninguna manera. Hubiese sido una revolucionaria. Y la gente es tan pasiva, no hace nada. Están ahí todos, un pueblo joven. Entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando? Las minas vienen empresas serias, formales, de países de primer mundo, Canadá, Australia, Estados Unidos, por favor, vienen a hacer un montón de cosas positivas y se encuentran con 1.000.000 de trabas por todos lados. Para empezar, la burocracia del gobierno, ¿no? 7 ministerios para poder sacar un proyecto. Imagínate, mientras sacan un permiso ya se venció el otro. O sea, así es, este país es así, solo pasa en el Perú, es la ironía del Perú, ¿no? Siendo un país que es 100% minero en una zona geográfica enana a comparación de otros países. Bueno, sí, eso sí.
Fernando ya me lo había comentado, no sé si, a ver, te suelto la idea. Por favor. Lo que sucede es que tenemos página web, además de la revista impresa, y un boletín que estamos a punto de lanzar. Y buscamos articulistas. Ya. ¿Es posible que tú puedas colaborar con Total, lo que quieras. Excelente. Todo lo que quieras, yo feliz. Ya, muy bien. ¿No tendrías ninguna pega de tu empresa? No, pero no. Perfecto. Entonces, yo te pasaría los datos para esa cuestión y habría libertad pues en el tratamiento del tema que tú quieras tocar, ¿ya? Y podríamos trabajar. Ahora, una cuestión. Sí. Tú tienes una experiencia de 10 años y estás ya un tiempo con Globo. Sí es. ¿Cuál es la importancia de Globo en nuestro país en esta selección de personal? ¿Qué porción del mercado ocupan ustedes? Vale. ¿Qué tanto mueven? Etcétera, etcétera. Bueno, a ver, te cuento. Globe es una compañía australiana. Es una empresa que tiene 15 años en mercado internacional. Disculpa. 15 años en mercado internacional. Es una compañía que tiene su base en Perth y luego tenemos 2 oficinas regionales, una en UK y la otra en Canadá. Acá en Latinoamérica, nuestra mayor fuerza está en Colombia, Brasil y tenemos un proyecto muy importante en Argentina. A mí me han convocado hace poco tiempo, 7 meses, perdóname, para que yo desarrolle el startup acá en el Perú. Entonces, ¿cuál es mi función? Mi función es ver la parte de desarrollo de negocios, es ir, sentármelo con los clientes, presentar el modelo de negocio de Globe, que ya te voy a contar, y entender su necesidad, y en función a eso es diseñar sus proyectos. La compañía como tal ve 2 grandes áreas. Una que es atracción y selección del talento humano, y está subdividida para búsquedas ejecutivas, búsquedas singulares y búsquedas llamadas RPOs, Recruitment Process Outsourcing, y esas son búsquedas masivas que se hacen por proyectos. Entonces, un ejemplo, ¿no? El proyecto Quellaveco. Tenemos un contrato con ellos por un periodo de 3 años, se hacen distintos tipos de búsquedas de una manera estratégica en función a lo que dice el cliente, pero son búsquedas, es un grupo ya de profesionales predefinido. Hemos hecho RPOs de todos los niveles, ¿no? Pueden ser desde 40 personas hasta 800 personas, da igual, depende de lo que busque el cliente, 1.200 personas, 2.000 personas, se puede hacer cualquier volumen, ¿no? Porque ya son búsquedas masivas. Yo no me he especializado en búsquedas masivas, yo hago búsquedas ejecutivas y siempre he estado enfocada en eso, pero parte del modelo de negocio de Globe incluye todo esto y también abarca parte de la evaluación de la gente de las comunidades para ver si estas personas pueden trabajar en otro tipo de roles, que es para gente con mano de obra no calificada, ¿no? O cómo los capacitas para que sean camioneros, para que vean todo lo que es mantenimiento de vías. Pero también, inclusive, llegamos hasta ver evaluación de gente de la comunidad. ¿Ya? Y en realidad es al reporte al cliente, es ok, de la gente, de 100 personas en tu comunidad de influencia directa que calificaron, hemos preseleccionado a estos 20 y pensamos que pueden ir a tal o cual área, pero es como una asesoría para que ya luego ellos tomen la batuta del tema, ¿no? Bueno, entonces eso es la parte de selección. Y luego tienes otra gran área que es todo lo que no es selección. O sea, evaluación de desempeño, capacitaciones, coaching, estudios de beneficios y compensaciones, auditoría sobre diversidad e inclusión de género, que ahí he estado súper metida porque imagínate, mujer, 30 años, psicóloga y físicamente a veces ni siquiera parezco peruana. Hay gente que me pregunta ¿de qué parte de Argentina eres? ¿Eres española? No, pero hay gente que no se siente tan identificada conmigo físicamente, ¿no? Y bueno, también he pasado por un montón de etapas de discriminación a lo largo que he trabajado en este sector, por supuesto, muchísimo. Podría escribirte un libro, te juro, por eso. Pero bueno. Los colegas mineros también son una joyita. Son duros. Sí. Pero bueno, también yo tengo un carácter fuerte y creo que ellos han sabido encontrar en mí muchos una aliada en el tema de la selección de su gente y han aprendido a confiar en mí, pero me ha costado la vida conseguirlo porque ha sido mucha meritocracia todo el proceso, gratis al comienzo, solo me pagas y contratas, ¿no? Por ejemplo, para que pruebe el servicio, ¿no? O sea, es una ¿En estos 8 meses has tenido? No, ahorita no, en el pasado. Ya. Ahora ya, felizmente, muchos de mis clientes me conocen mi calidad como profesional, saben que soy una persona seria, honesta, ¿no?
y que finalmente el servicio es súper especializado, ¿no? O sea, inclusive yo misma redacto todos los informes, nadie más. Entonces, bueno, a lo que voy es, en la parte ya que abarca el tema de HR Consulting, en realidad, para hacerte la corta, esa división hace proyectos diseñados a la medida. Entonces tú eres la empresa A y me dices, Lucero, quiero hacer la capacitación de toda mi línea gerencial. Son 13 gerentes y el directorio y el gerente general. Entonces, en función a eso, yo hablo con los especialistas que todos vienen de haber trabajado para el mundo minero y estamos regados por todo el mundo. Somos 40 en todo el mundo. ¿Ya? Y el que lidera toda la parte de HR Consulting es el señor Alain Famater. Él es australiano, es una persona brillante. Y él se encarga de diseñar desde cero el proyecto para ese cliente, ¿no? Y puede venir otro cliente y dice, quiero hacer una evaluación para identificar en dónde estoy parado sobre el tema de diversidad e inclusión. Lo queremos hacer en todas nuestras operaciones a nivel internacional. Se hacen, no importa, son 10 operaciones. Se hacen, manda gente, tú, por todos lados. A mí me pasó que cuando recién ingresé a Globe, me asignaron a uno de esos proyectos en Centroamérica. Como soy coach y soy psicóloga, me mandaron directamente allá. Mis pares se fueron a otros países, a Mali, Namibia, Madagascar, etc. Y se hizo el proyecto. Ese proyecto fue diseñado únicamente para ese cliente, o sea, desde cero. Fue sentarnos con el cliente, hablar con el cliente, que él nos explicara qué cosa es lo que quiere, y en función a eso, y a su presupuesto y el tiempo que quiere aplicar, Alain desarrolla el proyecto, ¿no? El programa, y luego se presenta. Eso, obviamente, como es un tema de diversidad e inclusión de género, tiene distintas fases, porque tú estás tratando de hacer un cambio cultural en la mentalidad de las personas, ¿no? Entonces nosotros hicimos la primera fase, la fase de evaluación y diagnóstico, y de ahí sale conclusiones, recomendaciones, y luego vendría la siguiente fase, que es aplicación, o sea, es hacer los talleres de concientización, los talleres de respeto de valores, de cuidado hacia la mujer, ¿no? Hacia el género, o no solamente género femenino, sino otros géneros, la gente que es homosexual, ¿no? La gente que es transexual. Eso aquí en Perú va a ser muy complejo, pero bueno, esta compañía era una compañía que no tiene base acá en Perú, es una compañía internacional, pero sí tenía gente homosexual, por ejemplo, en su planilla. ¿Y había un trato adecuado? Sí, felizmente sí. Qué bien. Pero bueno, en el sitio que me tocó a mí, hay sitios y sitios, ¿no? No es lo mismo la cultura de Nicaragua que la cultura de Namibia. Allá son homofóbicos totales. Por Dios. Depende mucho de los países, ¿no? Entonces, bueno, la compañía en realidad abarca, es como un área de recursos humanos, pero adjunta, ¿no? Y básicamente lo que nosotros hacemos es darle soporte al área de recursos humanos de la empresa minera, de la empresa PCM o de la empresa contratista. Ellos nos llaman y nos pueden decir, mira, ¿sabes qué? He hecho tal evaluación de desempeño, mira los resultados que me han pasado con estas 4 personas que son mis high potentials. Quiero reforzar estos conocimientos, estas competencias, esto. ¿Cómo lo hacemos? Entonces ya me toca a mí decirle, ok, te recomiendo, te sugiero, hagamos estos talleres, reforcemos tales competencias, hagamos tales sesiones de coaching, porque puedes hacer un mix también, ¿no? Entonces ya entramos nosotros ahí un poco a sugerirle, ¿no? A darle la recomendación al cliente, nuestra asesoría, que es básicamente para lo que nos pagan. ¿Qué me hace? Asesórame. O sea, ¿cómo manejo esta situación? ¿Cómo cierro esta brecha? Pero entonces, por todo lo que me estás comentando, yo debo entender de que Globe, como empresa, contratándote a ti, han identificado que en nuestro país hay un mercado en el cual ellos pueden desarrollarse, porque el manejo de recursos humanos no es el más óptimo. No necesariamente. A ver, ¿cómo lo verían entonces? Globe definitivamente ha identificado el Perú como un país target, de todas maneras, porque somos un país minero. Siguiente paso es Chile, ¿no? Pero eso me toca a mí, porque yo manejo Sudamérica con Juan David Viñas. No, pero ahorita estamos enfocados en Perú, porque Perú es 100% minero. Ahora, eso no significa que el área de recursos humanos no haya podido lograr sus objetivos. La verdad es la siguiente. Para el tema de búsquedas, hay perfiles que son súper complejos y que les es contraproducente para el área de recursos humanos que estén invirtiendo tantas horas y tanto tiempo en eso. Es mejor que ellos se enfoquen en otras cosas que pueden trascender a la compañía, a que estén horas quemándose las pestañas filtrando CVs. Son horas de horas. Y hay procesos. El proceso más difícil que he tenido en mi vida me duró 8 meses.
No te puedes imaginar mi nivel de frustración. Me quería cortar las venas. Finalmente lo conseguí. El señor está trabajando, colocado ahí hace 2 años, todo muy bien. Casi me muero. O sea, si mi cliente hubiese tenido ese nivel de angustia que yo he tenido esos 8 meses, más todo lo que el hombre tiene que lidiar con todos sus clientes internos, imagínate, vicepresidente de operaciones, de proyectos, de ingeniería, de recursos, todo, gerente general, CEO, imagínate cómo hubiese estado la persona. Entonces, hay cosas que en verdad vale la pena tercerizar porque te ahorras tiempo. Puede que sea una inversión, sí, pero no es una inversión superior al tiempo que te gastarías y la plata que perderías estando metido ahí en la computadora haciendo hunting. Aparte que el hunting es buscar abajo las piedras, o sea, esas personas no quieren ser encontradas. No les interesa, están felices trabajando, no quieren que nadie los mueva su trabajo y vas y le tocas la puerta y le mueves el piso. Mira, tengo este proyecto para ti. Una persona que no le interesa, no ha buscado. Eso es ser headhunter. Otra cosa es que tú hagas una convocatoria y la gente te postule. Eso es diferente. Eso es otro escenario. Pero otra cosa es que yo vaya, tú estés tranquilo en tu escritorio, feliz de la vida, sin ningún tipo de intención de buscar nada, ningún horizonte, y yo vaya y te diga: hello, he tenido excelentes referencias tuyas y no sabes el puesto que tengo. Conversamos. ¿Haces una investigación en proyectos? Sí. Hago investigación por todos lados. Te voy a decir una cosa: información es poder. Mientras más información tengas, mejor será. Entonces, ¿qué cosa tienes que entender? Tienes que entender el proyecto, dónde está ubicado, cuáles son las dificultades, el tema logístico, todo. No es lo mismo trabajar en Antamina, en Ancash, que trabajar en la Sierra de Patás, ¿no? Donde tienes que ir en helicóptero, o si no eres gerente, posiblemente vas a tener que ir por tierra, en un lugar remoto, o ir de las Bambas, 15 horas en el carro, en un camino de trocha, ¿no? Vomitas al final del camino. ¿O qué pasa si te tienes que ir a una zona como donde está Río Blanco, por ejemplo? Es súper complejo, es súper peligroso, ¿no? Ahí fue donde mataron a los relacionistas comunitarios. Fue horrible. Hace años. Fue horrible, ¿no? O no es lo mismo que estés en una EPCM y estás en tu oficina en San Isidro. Todo cambia. Entonces, cuando yo te hablo de headhunting, es cuando tú vas a buscar y lo hanteas. Es caza talentos. Si es un talento, lo quiero para mí. Aunque él mismo no sea consciente del talento que tiene, de las posibilidades que tiene. Hay un montón de gente que le encanta estar en la isla de lo seguro. Hace 10 años que estoy en mi empresa y no me muevo. Acá tengo todo, tengo karma, eso, todo, ¿no? La lista de beneficios. Pero no somos así los peruanos, vamos a lo seguro. Sí, no, porque también tienes un montón de rotación. Las últimas generaciones están súper saltamontes, como ¿sí? ¿A dónde me voy? Ya cumplí 3 años, ya cumplí mi función, quiero aprender cosas nuevas, pero porque le pican los pies. Ya quieren conocer cosas diferentes. Los antiguos mineros se quedaban eternamente en la mina. Claro. 50 años, 40 años en la mina, felices de la vida, empezaron a los 18, 19 y 65 años y no se querían ir. O no se podían ir porque eran indispensables. Pero yo creo que también se tendría que tener en cuenta pues que esos mineros, esos profesionales se formaron, claro, durante los últimos 30 años, 40 años el Perú vivió crisis económica. Esta sería la primera generación que no vive en crisis económica. Que haya dificultades económicas es otra cosa, pero crisis económicas desde los 60. Así es, o sea, no. Eso marca tu mentalidad por supuesto, de no me muevo de acá, no me arriesgo, ¿no? Tengo una familia que mantener, tengo un buen trabajo, estoy súper bien valorado, me pagan muy bien porque la minería, al ser una industria de alto riesgo, por supuesto que paga muy bien. Y luego, por supuesto, tienes todo el tema de las utilidades que es en función a la producción, ¿no? Más bonos y tienes un montón de beneficios que son muy positivos. La minería es una industria espectacular. Yo nunca en mi vida pensé que iba a trabajar en la minería. Te lo juro por Dios. Yo pensé que iba a ser psicóloga forense criminalista. Te lo juro. Oye, pues está muy bonito. Increíble, me encantaba. Yo quería ser Criminal Minds, así, y de la nada apareció en mi vida esta mujer, Sandra Solís, y ella me enseñó a entrevistar ingenieros, me enseñó temas de ingeniería. Y me acuerdo que decía, no entiendo nada del tema del piping. ¿Cómo es el tema de las tuberías? Me decía el penucero. Y me metía hacia abajo del edificio. Nos metíamos al estacionamiento a ver toda la línea de tuberías, ¿no? Esta es la línea de agua, esta es la línea de luz. Mira, esto es para los incendios. Mira, esto es para el gas. Mira, para... Todo me explica. Y era increíble porque es una enredadera, ¿no?
Nadie lo mira, pero es una enredadera. Es todo súper técnico el tema de mecánica de fluidos y todo lo que es el tema de tuberías. Es interesantísimo. El tema de geología es espectacular también, ¿no? Hay un montón es una industria muy diversa, muy atractiva. Efectivamente es una industria que paga muchísimo. Creo que mucha gente ha logrado sacar adelante a sus hijos, a sus familias, darles la oportunidad de poder estudiar en el extranjero gracias a la minería. También es una industria bien sacrificada, pero ya también este año, estos últimos años, con el tema de la tecnología, tienes más facilidades, ¿no? Para poder estar en contacto con tu familia. Inclusive muchas minas han reducido también los regímenes, ¿no? Para tener regímenes más amigables con el tema del aspecto personal, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Hay una habido regímenes de todo. Creo que el peor que he escuchado ha sido 3 meses por un mes. Me muero si no veo a mi mamá 3 meses. Me muero. Imagínate no ver a tus hijos. No, o sea... Ya. Entonces, ¿qué es lo que han podido hacer hasta ahora en el Perú, en este tiempo? Bien. Yo he entrado a trabajar con Globe hace 7 meses, pero el tema de identificación de clientes se viene haciendo desde antes. Por lo menos unos 4 años antes. Eso lo he desarrollado con David Viñas y Natalia Stark. Ya. Juan David es colombiano y Natalia es brasilera y está con base en Argentina. Ella es la gerente regional de las Américas y ella se encarga de ver todo lo que es operaciones, pero también ve temas de comerciales, ¿sí? Yeah. Ambos mayores que yo y también súper bien capacitados toda su vida trabajando en minería. Pero ya ellos han encontrado que era necesario tener a alguien físicamente acá, en Lima, y por eso es que me han convocado. Y se han hecho distintos tipos de trabajos, pero tampoco se ha hecho tanto. Justamente el objetivo es que yo pueda explotar el negocio, ¿no? Ese es el plan. Pero se han trabajado con compañías multinacionales, todas. Yeah. Te las voy a decir. Una es Vale. Yeah. La otra es Nirstar, que ya cerró. La otra es Rio Tinto. Y el proyecto Anglo American lo han ganado ellos también. Y a mí me ha tocado traer otros clientes. Ahorita estoy trabajando, pero esto sí es confidencial, con Antamina, con Nexa, con Carabelli, con Sierra Sun Group, con Molicop y por el momento con ellos. Ahorita tengo 3 proyectos más por aceptar, pero todavía no se han aceptado. Y estoy tratando de abrir el negocio a empresas peruanas, por ejemplo, Andes, de Denis Parra. Me interesa. O sea, me interesa. Pero Denis en su vida ha trabajado con un headhunter porque no ha tenido la necesidad. Ellos empezaron con 4 gatos, ahora son 150 personas. Pero ya están en un proceso de maduración donde necesitan un poco, desde mi punto de vista, hacer un alto sobre el tema de gestión humana, ¿no? Hacer un alto y decir, ya, ok, tengo 150, 250 personas. ¿Quiénes son mis high potentials? ¿Quiénes son mis talentos? ¿Quiénes son mis gerentes? ¿Cómo están? ¿En qué los puedo soportar? ¿En qué los refuerzo? ¿No? Porque este es el momento, cuando tienes 1.200 personas, 2.000 personas, 4.000 personas, y es un poco más desordenado. Yo creo que el tema de gestión humana tiene que tratarse desde el momento, desde lo más pronto posible, cuando ya sea eficiente, ¿no? Porque también con 3 personas no te sirve de nada. Pero yo creo que, por ejemplo, ellos ya también han empezado, ya tienen un área de recursos humanos formal, ¿me entiendes? Donde están tratando de tener todos sus procedimientos de recursos humanos perfectamente establecidos, establecer una cultura, y ya cuando ellos quieran migrar a otros países también van a querer trasladar su cultura organizacional a otros países, ¿no? Pero eso ¿quién lo hace? Lo hace la gente. ¿Y cómo lo hacen? A través del mensaje o la comunicación que puede dar el área de recursos humanos para reforzar la misión, la visión, el propósito de la compañía, etcétera, ¿no? Ahora, otra cosa que también te quiero comentar es que ahora, para muchas compañías y muchos empresarios, ellos ven el área de recursos humanos como la piedra angular del desarrollo de su negocio, ¿no? Antes, el área de recursos humanos era un área donde te contratan, te pagan y te despiden. Sobre todo despedir. Así es, un área súper administrativa. Sí. Pero ya muchos ejecutivos han empezado a decir, no puedo tener fuga de talentos. ¿Cómo hago para retenerlos? Entonces, una cosa es la parte económica, que puede retener mucho a una persona, sí, efectivamente, no podemos subestimar que el tema económico es importante, pero
Para muchas personas es muy valioso saber que tu empresa invierte en ti, en capacitarte, en entrenarte, en apoyarte con un diplomado, en apoyarte con una maestría, en ponerte un coach personal, un coach ontológico. Yo creo que eso es algo que no tiene precio. Porque, ok, a la compañía, ¿qué le puede costar una sesión de coaching? A ver, no sé, pues, $250, una hora y media de coaching. Y le haces un proyecto de coaching que tiene 8 sesiones, 10 sesiones, depende, ¿no? ¿Qué tanto le mueve la aguja? Es una empresa minera. Cero, pero cero, o sea, nada. ¿Qué tanto le mueve la aguja a su colaborador? No, eso levanta... Te levanta el ánimo, te levanta el ego, te dices, no, acá me quedo, estos de acá están apostando por mí, para colmo, ¿no? O sea, es un gesto positivo. La educación es demasiado importante, nunca se te va, si es que eres una persona que le pone interés a las cosas, ¿no? Pero lo que tú aprendes se queda contigo. Entonces, yo creo que eso es algo que también se está valorando mucho más y que también muchos gerentes han empezado a abrir los ojos y decir, ¿por qué tengo fuga de talento? ¿Qué pasa? Se van por la plata. ¿Cómo hago para que no se vayan por la plata? Tienes que fidelizarlos. ¿Pero cómo los fidelizas? Tienes que lograr que ellos se pongan la camiseta. Entonces, para muchos ejecutivos es muy importante sentir y saber que su empresa apuesta por ellos. Y no solamente en la parte económica, sino también en desarrollar las competencias que ellos tienen por desarrollar aún, como todos los seres humanos. Entonces, eso de ahí para ellos es muy valioso y yo he tenido gente que les ofreció el doble o casi el doble y me han dicho, la verdad, no puedo. Porque, ¿sabes qué? En verdad, me siento muy comprometido, muy contento en esta compañía y la plata no lo es todo. Pero para mí yo era como, alabado sea el Señor, ¿no? Por fin alguien que me dice la plata no es todo. Hay gente que está muy enfocada en la plata, pero la plata no lo es todo. No, hay gente que dice, no, yo quiero calidad de vida, quiero ver a mi familia, no me interesa si me pagas $50,000 soles mensuales, neto, no me importa, quiero ver a mi familia. No, o sea, no puedo estar alejado de ellos 30 días. Es una cuestión de mentalidad, pues también. Es cuestión muy personal. Pero sí pasa que ya muchos ejecutivos han dicho, no puedo tener un índice de rotación tan elevado. Un índice de rotación pequeño inclusive es saludable, porque es como un refresco, gente nueva entra, claro. Gente que ya estaba un poco como harta puede retirarse y buscar nuevos horizontes, que también es bueno para ellos. Pero también es importante que no se te vaya pues tu high potential, o sea, más si lo has formado, ¿no? Durante 5 años el chico ya está listo para todo y se va. No, o sea, no te puede pasar eso. Es una pérdida de tiempo, de plata y todo. Ya, Lucero, pregunta. Nosotros estamos cerrando el 12 de noviembre. Justo antes de que me vaya a viajar. Ya, mi pregunta es la siguiente. O sea, con el relanzamiento de Comín queremos una visión más fresca. Tú habrás visto las revistas mineras, artículos sobre tal proyecto, artículo técnico. No hay información fresca, no hay una visión como la que tú tienes. Y yo ya quisiera comprometerte desde esta edición. Yo puedo prometerte de que podemos sacar un par de páginas dedicadas a Globo. Encantado. Está bien, pero sí un artículo de autoría en la revista. Me encantaría. Mira, a ver. Si es posible, yo me sentiría más cómoda hablar como Lucero de la Puente que hablar por Globe. Yeah. Y te explico por qué. Porque tengo muy poco tiempo en la compañía aún. La empresa es una excelente compañía, pero en el Perú no tienen tanta experiencia como tienen en África, por ejemplo. Entonces, acá en el Perú, para hablarte de Globe y todo, yo estoy estoy remando como un vikingo. No sabes lo que es, porque ahorita está todo medio así. Entonces, tenemos algunos clientes, sí, pero tampoco tenemos tanta frecuencia de búsquedas. Estamos apuntando mucho a los proyectos de diversidad e inclusión con Lucho Rivera, en Goldfields, con MMG, pero todavía no ha salido. Todavía no han salido los proyectos. Entonces yo siento que si queremos poder hablar de Globe, yo pienso que deberíamos de darle un periodo más de maduración. Pero podemos contar contigo.
Conmigo sí, como especialista en minería, en temas de selección, en temas de eso 100%, lo que tú necesites. Bien, excelente. Y ahí puedo comentar que trabajo para Glow, que es una empresa especializada en minería, no hay ningún problema, sí, pero yo prefiero hablarte de mi experiencia como lucero, más que como Glow. Ya, perfecto. ¿No? Perfecto. Pero sí, encantada para lo que tú necesites, yo feliz. Definamos, por favor, Cuando tú quieras. ¿qué tema te gustaría? ¿Qué tema quieres hablar? Porque yo me sé todos los temas. ¿Qué tema te falta? Mira, en este momento tenemos el especial de Perumí. Estamos con una empresa minera viendo el tema de sus relaciones comunitarias, pero por lo que me has estado comentando, este tema sobre la cultura organizacional, cómo está cambiando la cultura organizacional, la mentalidad de los profesionales mineros, me parecería un tema muy interesante, a menos que tú me propongas algo. O sea, tú tienes una visión fresca y eso es lo que quisiera que se reflejara en la revista. Mira, la cultura organizacional es todo un tema. Yo creo que es el alma de la empresa, ¿no? O sea, tienes empresas de todo tipo. Tienes compañías que son puertas abiertas, así. Avancemos, mirada fresca, todo. Y tienes otras compañías que son un ministerio. Mira, yo trabajo en otra publicación dedicada al sector de energía y Un cafecito. Americano expreso, cappuccino, madame. Americano, por favor. No, yo estoy bien. Está con la cafeína a tope. No, yo ya no quiero saber. Una cafeína más y un poco más café ya colapso. Fíjate, la Asociación Peruana de Energías Renovables, Ya. una de las directivas que trabaja en una empresa española, Grenergy, que justo está viendo ya el tema de energías renovables para mineras Ya. en el sur. Y entonces ellos ya han hecho su evaluación y la ejecutiva me decía, yo te puedo dividir a las empresas mineras con las que he hablado en dos: las que provienen de su matriz en el extranjero y las peruanas, y tiene una opinión absolutamente negativa sobre las peruanas. Negativa. A ver, bueno, las empresas internacionales no tienen punto de comparación con algunas empresas peruanas, con la mayoría, pero hay algunas empresas peruanas que son para sacarse el sombrero. Entonces, Ya. depende de la cultura. Y también depende mucho de la visión de los dueños, ¿no? O sea, estamos hablando de compañías peruanas grandes, importantes, ¿no? Vamos a empezar con el señor Benavides, con Roque y Buenaventura, la familia Brescia con Minsur y Marcor y todas, la familia Arias con Poderosa, la familia Hochschild, la familia Marzano, los Sánchez Paredes, tienes distintas compañías de todo tipo, ¿no? ¿Tu visión sobre Proaño es buena? No, entonces hay de todo, tienes de todo, ¿no? Tienes los Navarro Redo, tienes X, o sea, los Navarro Bravo, perdóname. Tienes diferentes tipos de empresas y distintas culturas. Estos señores, o sea, los dueños de estas empresas mineras, también tienes al señor Guido del Castillo, por supuesto, ¿cómo se me va a olvidar? Imagínate, o sea, ¿no? Tienes el Carabelí del señor Munker, tienes distintas... La aurífera en el sur, ¿no? Ellos tienen una compañía aurífera en el sur que es Carabelí, luego tienen un proyecto en Patás, donde está Marsa, Poderosa, Consorcio, entonces, bueno, tienes diferentes organizaciones que son de diferentes magnitudes, diferentes commodities, están ubicados en diferentes zonas geográficas y han tenido también una trayectoria diferente, ¿no? Entonces, de todas estas empresas, mi favorita, te juro, porque por el tipo de profesionales y por los procedimientos y la visión que tienen de su negocio, la que más me encanta es Minsur. Para mí Minsur para mí es una compañía que está apuntando, por no decir que ya es una empresa que tiene estándares de clase internacional. O sea, digamos que son capitalistas coherentes.
son muy coherentes y yo creo que los ejecutivos que trabajan ahí son gente de primer nivel. No te estoy diciendo que en las otras compañías no hayan personas de primer nivel. Por supuesto que hay personas de primer nivel, pero para mí, desde mi punto de vista subjetivo, ellos, o sea, esa compañía como cultura, a mí me parece que es una cultura que tiene ciertos lineamientos y estructura, como no, pero también te da esta ventana para que los gerentes puedan opinar, decir, meter la mano, ¿no? O sea, poder hablar, poder comentar, poder aportar. Hay otras empresas que son mucho más estructuradas y es lo que se dice y punto, chao, no hay lugar a duda, ¿no? Que son un poco más ministeriales. Hay otras compañías que han tenido antecedentes legales con el gobierno. Hay de todo. Mira, para hacerte la corta, las personas son impredecibles. Eso también puede pasar en empresas internacionales, ¿cómo no? ¿Cómo no van a haber empresas internacionales que también son corruptas? ¿Cómo no? Claro que sí. Eso ya depende de las personas que están allí y lo que ellos quieren formar. Hay compañías internacionales que te lo voy a decir con nombre y apellido, con quienes yo no trabajaría, por ejemplo. Shougang. Yo no trabajaría con Shougang. Bueno. No trabajaría. No trabajaría ni con Shougang, ni con Shouxing. Tampoco trabajaría con Chinalco. Te lo digo entre tú y yo, pero porque yo pienso que es un lugar donde yo no quisiera colocar un candidato. No porque no sea una buena empresa, no porque no te paguen bien, porque pagan por encima de todo el mercado, pero porque yo pienso que si yo tuviese un candidato no lo colocaría ahí, porque creo que él no sería feliz ahí. Creo que sería más feliz en Minsur, por más de que es una empresa peruana. Bueno, igual eso es paréntesis, ¿no? Entre nosotros. Ya. Pero es bien acusatorio, ¿eh? Pero no, sí es verdad, por ejemplo, ¿no? De ninguna manera trabajaría con la familia Sánchez Paredes. Y me pasa muchísimo que cuando he tenido candidatos que en algún momento de su vida trabajaron en alguna de esas empresas, vetados, tipo, no hay forma, no entran en la terna, no por mí, por los clientes. Y cuando yo he querido presentar a alguien que ha estado allí porque me pareció muy bueno, he tenido que pedir referencias, pero hasta decir basta. Un poco más en la ficha judicial y policial. Así es, igual no me los han aceptado. Así es, entonces puedes encontrarte de todo. ¿Me entiendes? Puedes encontrarte de todo. También me pasa lo mismo con Shougang y no necesariamente es una empresa peruana. Entonces, ya depende mucho de la calidad de los valores de cada persona, de los principios de los líderes de esas empresas, ¿no? Hay empresas internacionales que cometen cosas gravísimas, por favor. Lo que pasó era con la presa San Marcos, con la represa San Marcos en Brasil, por el amor de Cristo. Y eso es una empresa internacional, las mejores empresas del mundo. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? Y como si ellos no supieran que habían habido fallas en el diseño y en la operación de la presa. A ver, entonces, ya eso, yo creo que eso yo creo que es muy particular y hay que ir caso por caso. Buenaventura es una excelente compañía. Tú no puedes decir que Buenaventura no ha aportado al desarrollo del país. Roque Benavides es una de las personas más significativas y más representativas en el Perú y es una persona muy inteligente. Pero su política no me termina de acomodar. Pero porque a él también, yo creo que a él también, él tiene una opinión muy firme, ¿no? Al respecto. Pero tampoco creo que tenga tanto interés en entrar en un mundo tan político, ¿no? Bueno, esto te lo cuento entre tú y yo solamente. Yo en el Perumín le dije, ¿no? Le dije, ay, Roque, ¿cómo estás? Que no sé qué,